Amb el segon bloc d'avui, que va més centrat en parasitosis i parasitosis emergents. El primer ponent és en Ramon García Gené, que és el president del Col·legi de Veterinaris, també és el responsable de zoonosis del govern balear i ha estat anomenat recentment el cap de Vigilància en Salut Pública. Bueno, me han asignado, en primer lugar agradecer a Aina y a María Peñaranda que me hayan invitado a participar. Me hubiera gustado más algún otro tema con el que trabajo más frecuentemente, pero bueno, intentaremos hacer las cosas un poco bien. Bueno, me toca a mí hablar de la leishmaniosis, ¿no? Como ejemplo de enfermedad parasitaria. Yo he cambiado el título y he puesto reemergente, porque nosotros somos zona endémica, la tenemos aquí desde hace muchísimos años, toda la zona mediterránea, como vais a ver, en una serie de gráficos que voy a aportar, y una ventaja también para algunas cuestiones de manejo. Me he hecho de esa manera. En principio voy a hablar, nada, dos cositas sobre la enfermedad, muy rápidas. Os voy a hacer una muestra de lo que es la vigilancia humana a día de hoy y cuál es la situación que tenemos en España y concretamente en Baleares. Voy a hablar algo del vector, poco. Ha estado antes Miguel Ángel Miranda aquí, que habrá hablado profusamente de vectores y situaciones y no sé si de flebotomos también. Me interesa mucho contaros el tema de los reservorios y finalmente pues las conclusiones, así, o algunas a las que yo he llegado, que pueden ser otras, lógicamente, ¿no? Bueno, como sabéis, esta enfermedad es una enfermedad parasitaria que está producida por diferentes especies patógenas del género Leishmania y afectan al hombre y a otros mamíferos, ¿no? Distribución mundial, diferentes tipos en función del área geográfica. Nosotros en esta zona tenemos, como veremos más tarde, la Leishmania infantum. Y su transmisión es a través de vectores, concretamente de unos dípteros, no son mosquitos, son el género Flebotomos, lo que aquí llamamos en mallorquín beatas, ¿no? O sunflies en inglés, más pequeñitos. Luego veremos un par de cosas. Formas clínicas variadas, pero generalmente se habla de dos formas clínicas a nivel de leishmania humana, que sería la cutánea y la leishmaniosis visceral. Pongo aquí la mucocutánea, que es como una mixta. Luego veremos, haré un poco de referencia al tema de cómo se presenta en los perros como reservorio principal, que suele ser más una forma mixta entre visceral y mucocutánea. ¿Vale? Su gravedad o su manifestación pues es relativa en función del tipo de especie, de Leishmania que sea, y sobre todo de la respuesta inmune que genere el huésped. Esto lo hemos aprendido mucho con los perros, porque en un principio veíamos animales que parecían resistentes o poco susceptibles a manifestar la enfermedad y otros que no. Y es por el tipo de respuesta, si es básicamente celular o a través de inmunoglobulinas, ¿no? Tan importante se considera esta enfermedad que la OMS tiene una página específica para hablar de leishmania, tiene este plan que veis aquí de control de la leishmaniosis a nivel mundial y establece también aquí en esta página, es interesante por la información que te puede proporcionar, una serie de factores de riesgo que suelen ser habituales para determinar un poco cuál es la incidencia, ¿no? de la enfermedad y a quién afecta más. Condiciones socioeconómicas, evidentemente, en lugares donde hay un desarrollo menor, pues el problema de la leishmania, lógicamente por muchas cuestiones asociadas, por variables como puede ser el acceso a la sanidad, la higiene, la salubridad, el urbanismo en los lugares donde residen, etcétera. Malnutrición asociado al anterior, la movilidad de la población, poblaciones que son susceptibles, que a lo mejor no han tenido contacto con la enfermedad y que se desplazan, como sabéis ahora, con todo el tema en fin, de los diferentes problemas asociados al cambio ambiental y climático, pues empieza a haber mucho movimiento entre diferentes países y demás de personas y la gente pues va moviéndose y evidentemente se hace más proclive a tener ese problema y ese contacto. El Centro Europeo de Enfermedades también tiene su página. Pasa que le da una visión más como de enfermedad tropical y demás. Eso sí, tiene asociados ahí unos mapas de la distribución del vector
que en el fondo es lo que nos va a determinar cuál va a ser el problema y cómo se puede difundir. Bueno, como os decía, tenemos en España la Leishmania infantum y mayoritariamente hay alguna otra forma de transmisión, pero el ciclo es zoonótico, es decir, a partir de un reservorio que tiene el parásito, a través del vector flebotomo, pues afecta a una persona o un animal. El ciclo, he cogido este, hay diferentes que podéis encontrar. Una forma que es el promastigote, bueno, cuando una persona enferma, un animal, tiene leishmania, bueno, o es infectada por un mosquito, mejor dicho, voy a empezar por aquí, pues lo que hace es inyectarle los promastigotes del parásito, los cuales, pues llega un momento en que invaden los macrófagos, se transforman en amastigotes y a partir de aquí van proliferando hasta que destruyen a la célula, salen fuera, infectan nuevos macrófagos y cuando este mamífero es picado por el mosquito, pues automáticamente se produce este proceso en el cual los amastigotes pues, se van transformando en promastigotes y hasta que llega un momento en ese periodo de incubación extrínseco, le podemos llamar aquí o equiparable, pues serían ya infectivos si vuelven a picar a otra persona. Bueno, ¿qué influye en todo eso? Pues influirá lógicamente al ser vectores, pues condiciones climáticas, condiciones de tipo ambiental, en relación a lo que es el entorno, la ubicación donde puede estar el vector y otros factores de tipo ecológico que también tienen que ver con esto. Bueno, en cuanto a la vigilancia en España, sabéis que es una enfermedad de declaración obligatoria desde el año 82, creo, ya salía en unas órdenes y en unos folletos que tenía el ministerio en aquel momento, cuando crearon la entidad así dentro del ministerio que iba a encargarse de todo ese tipo de cuestiones de vigilancia, y se hace a través del Centro Nacional de Epidemiología, y es semanal e individualizada desde el año 2015. Hay un protocolo de vigilancia en la red, bueno, en la página web de la Red Española de Vigilancia Epidemiológica, de la Red Nacional, y básicamente lo que vais a ver es que marca unos objetivos, concretamente con un patrón de presentación en la población y la detección precoz de casos para medidas de control, y luego define lo que es cada caso en base a 3 criterios: el clínico, el laboratorial y el epidemiológico, con 3 tipos de casos: el sospechoso, que quedaría fuera; el probable, que serían criterios clínicos más criterios epidemiológicos; y el confirmado, criterios clínicos más criterios de laboratorio, de diferentes técnicas que yo no voy a entrar porque no soy especialista. Sí que quiero contaros que con el tema del criterio epidemiológico establece solo 2 variables que yo creo que han quedado bastante limitadas. Una es contacto con perros, ya vais a ver cuando acabe de hablar que es discutible, y la otra es que tengas pues una coinfección con por ejemplo, con una VIH, ¿no? Creo que deberían incorporarse muchos más. Vale, también te hace una detección de brote, 2 o más casos con relación epidemiológica, el modo de vigilancia, y establece luego, hace una referencia a las medidas de salud pública que irían desde la detección precoz y tratamiento de casos para evitar la leishmania a nivel de lo que es la población circulante, y luego control de reservorios y vectores, sin entrar a definir específicamente cuáles son las medidas, que luego yo intentaré haceros un pequeño speech al respecto, bueno, un par de cosas. Bueno, y cada año emiten un informe anual de esta y de todas las enfermedades de DO que están declarando, que podéis encontrar, aquí os dejaré la dirección y el enlace, donde pues explican todo lo que se ha encontrado. Yo tengo aquí una serie de imágenes, bueno, ese es el informe, y luego las veremos. Y esto es lo que se hace aquí en Baleares, por parte de la Consejería de Salud, la Dirección General de Salud Pública, el nuevo servicio que me va a tocar pues liderar a partir del martes. Entonces, antes era EPI, y tenéis aquí, podéis encontrar a través de las enfermedades distintas, los programas que hay, leishmaniosis, una hoja de notificación y documentos técnicos donde está la definición de caso que se ajusta al protocolo que os comentaba de RENAVE. ¿Cómo se notifica? Pues el Sistema Sanitario Público a través del nuevo programa de vigilancia epidemiológica de Illes Baleares, y la sanidad privada pues tiene que descargarse esta notificación, rellenarla y enviarla por email al servicio de vigilancia. Aquí hay campos distintos: datos de filiación del enfermo, datos clínicos, criterios, bueno, laboratorio para poder establecer lo que os decía, esa clasificación de casos, y los epidemiológicos, que aquí se ha incluido alguno más, pero poca cosa más, ¿vale? Tenéis aquí, pues, en fin, factores de riesgo, inmunoprotección, trasplante, tal, y aquí mosquitos,
perros, granja, ganadería o vertederos. Bueno, en fin, pueden hacerse otras cosas, pero es más completo que lo que establece el protocolo nacional. Y estos son datos de vigilancia, muy rápidamente. Lo más importante que hay aquí es que somos la comunidad autónoma con la incidencia acumulada más elevada de toda España. Lo he remarcado aquí en rojo, ¿no? Tuvimos el año pasado 51 casos frente a los 36 del 2020, lo vais a ver después, del 22. Y luego detrás nuestro, pues otras comunidades del Mediterráneo, Valenciana, 1,42 y Murcia, ¿vale? Ahí estamos, bien azulitos, y somos los líderes en incidencia. En cuanto a la presentación clínica, básicamente hay una cosa muy curiosa, que es que tenemos aquí una leishmaniosis visceral, que es la mayoritaria en determinadas regiones. Nosotros tenemos la cutánea, pues que es la más importante o más significativa. Lo tenéis tanto en este gráfico como en este de aquí, que además tiene los temas de las edades, ¿no? Concretamente secuenciado por la edad de la población, y básicamente veis que en tasa de incidencia es mucho mayor en niños y también en adultos, ¿no? En adultos no, en gente ya geriátrica. ¿Por qué? Pues posiblemente asociado a temas de lo que os comentaba al principio, de su desarrollo inmunitario y la respuesta inmune que haga esto, ¿vale? Y curiosamente, más en hombres. Esto es curioso porque en perros no es así, o no es exactamente así. Vale. En cuanto a los datos, aquí os pongo, estos ya son datos obtenidos del informe 2023 de enfermedades transmisibles, perdón, de enfermedades de creación obligatoria del Survey de Epidemiología, y aquí tenéis concretamente, pues os he remarcado dos, porque fueron los 2 años que ha habido más casos, concretamente en el 2021 y en el 2023. No tenemos todavía los datos de este año pasado procesados, y si veis las tasas, aquí en Ibiza fue donde hubo una incidencia mayor. Y en el caso del año 23, año pasado, en Mallorca, ¿vale? Acumulados es una incidencia cada vez ascendente, y aquí pues tenéis concretamente lo mismo, pero con diferenciando lo que hablábamos de viscerales y cutáneos. Y bueno, y eso también me interesa mucho que veáis para saber cómo nos encontramos, ¿no? Esto es concretamente por centros de salud que han notificado, son casos acumulados desde el año 2010 al 2023, pero si os fijáis, prácticamente los que lideran son zonas del Levante y del sur de Mallorca. También aquí está Santanyí. O sea, tenemos Manacor, número 1, Vilafranca, Felaní, Mayor, posiblemente asociado a zonas rurales, ¿no? Más que en Palma. Pero claro, hablar de esto aquí es complicado, porque la gente se mueve de Palmas, va a pasar el fin de semana allá o se va de excursión. Es complicado a veces hablar de exposiciones. Pero bueno, el siguiente son Ibiza, que también es importante, lo vais a ver. Y dentro de los que tienen menos son los de Menorca. Bueno, así como 4 datos a relación de esto, pues lo que vemos es que la incidencia cada vez es mayor, ¿no? En España y también en Baleares. Nosotros somos, como os decía, los líderes de incidencia acumulada. Probable subnotificación a ser mayoritario los casos de leishmania cutánea. Cuando puse esto, no había leído un artículo de un estudio que ha hecho el Hospital de Manacor, que precisamente habla de esto en particular, ¿no? De la estimación de subnotificación que tienen por el tema de la leishmaniasis cutánea. Me hizo gracia porque me dijo, ostras, pues mira, esto es un tema de hablar y de comentar con compañeros y demás, pero ya tenemos alguna evidencia objetiva al respecto. Bueno, zonas rurales, por razones obvias que veremos, y lo que también queda claro es que el diagnóstico precoz y tratamiento de casos humanos es fundamental. ¿Para qué? Pues para disminuir la carga de leishmania de parásitos en las personas al acceso de los vectores. Y luego, lo que también es muy importante es que esta enfermedad no la vais a resolver solo los sanitarios desde el punto de vista humano. Es imposible, como muchas cosas que habrá comentado Miguel Ángel Miranda. Aquí hay 2 componentes, y es el componente de la salud animal, perdonad, y de la salud ambiental. Lo que estamos hablando, One Health, que nos llenamos la boca últimamente, pero que hemos de llevar a la práctica para poder trabajar con él, ¿vale? Bueno, yo por esto os quiero contar cosas del vector y cosas de los reservorios. En cuanto al vector, lebotomos, aquí tenemos diferentes especies.
La asociada esencialmente es el Pseudomonas perniciosus, y luego la Ariasi, que, bueno, yo he visto que hay estudios que lo han encontrado, otros que dicen que no y tal. Ahí lo tenéis, una hembra acaba de alimentarse. Y características muy rápidas, para que sepamos de lo que estamos hablando, pues son unos mosquitos muy pequeños, bueno, unos dípteros muy pequeños, 12 milímetros, color marrón claro, son silenciosos, vuelan a poca distancia. Hay estimaciones en diferentes estudios que se han hecho, los pongo aquí, y luego decir que vuelan a ras de suelo, pero que pueden subir, con lo cual los podemos encontrar en un piso alto, ¿no? Ciclo evolutivo, y esto es muy importante. Ambiente terrestre, ¿qué significa esto? Que no hay agua asociada. Y si no hay agua, tenemos un problema. Porque cuando, por ejemplo, con los Aedes, el mosquito tigre es una herramienta de trabajo para gestionar el riesgo. Pero aquí no, porque están en otros ámbitos. ¿Vale? Y bueno, ya sabéis que pican las hembras, que lo necesitan para poder realizar la maduración de los huevos y bueno, y van tomando una vez sangre por puesta. Hay diferentes estudios hechos, la cantidad de sangre que toman, y en Madrid, en el brote que hubo, voy a comentar algo en un momento determinado, pues estimaban que había entre, todo lo que capturaron, de 25 a 30% eran hembras. Bueno, oportunistas, es decir, les da igual picar a una persona, que a un perro, que a una rata, que a un reptil, que a lo que sea. Y hábitos endófagos y exófagos, es decir, comen tanto fuera como dentro de casa, aunque generalmente viven fuera, son exófilos, ¿vale? Y les atrae la luz. Todo esto son cuestiones desde un punto de vista preventivo a tener en cuenta. ¿Cuándo nos encontramos su máxima actividad? Pues entre marzo y noviembre. Posiblemente esto cambie. Yo maté un tigre hace 2 semanas. El tigre solía ser en abril-mayo, pues a lo mejor estaremos todo el año matando mosquitos, porque esto va a ser así con estas temperaturas que tenemos. Y bueno, y los picos superiores, septiembre, octubre, probablemente, porque imagino que van amplificando las poblaciones y sobre todo cuando empieza a llover, pues ya tenemos unos sustratos, aunque no haya agua, pero favorece según qué tipo de vegetación y cosas que favorecen todo el ciclo, ¿no? Franja horaria a partir del anochecer hasta la medianoche, por la mañana antes de que salga el sol, y temperaturas, antes hablaban de 15-35, ahora he visto que se trabaja mucho con 16 grados, que es cuando ya empiezan a ser superiores, pero bueno, yo imagino que esto es relativo, que habrá estudios de todo tipo y pueden tener actividad incluso más baja, ¿no? Esta es la idónea, de relativa, y lo importante es que ni llueva, ni haga viento, donde se encuentran sobre todo en zonas labradas y de cultivo. He puesto mención a un estudio que se hizo aquí en Granjas Ovinas, que encontraron las mayores proliferaciones de flebotomos y lo asociaban pues, a diferentes cuestiones, a que había suficiente materia orgánica para que pudieran sobrevivir, con los excrementos de los animales, además que los animales pasan la noche fuera, los podían picar y alimentarse, etcétera. Pero bueno, ahí hay temas a discutir. Y bueno, y muy rápidamente os pongo 3 gráficas de lo que es la distribución del flebotomo, como veis, básicamente a nivel mediterráneo. Bueno, aquí ya subiendo un poquito Alemania y demás, es el perniciosus. Estos son mapas de la ECDC. Ahí participan diferentes redes, creo que participáis vosotros a través de VectorNet, si no me equivoco, y todo lo demás. Y luego el Ariasi, que es este otro que aquí nunca sale, siempre sale que no hay datos de Ariasi. Esto es una cosa que siempre me sorprende, no sé si luego podemos comentarlo. Pero luego está esto, que es del año 2005, que es un trabajo también que lideró Javier Lucientes de Zaragoza, y entonces estas mapas están en un documento, una evaluación de riesgo del brote de Leishmania del año 2012 y que hizo el Centro de Coordinación de Alertas, y el ARIASI también, veis que en Mallorca está a tope, ¿no? Pero luego, ese último estudio, que es del año 2022 o 23, también bueno, donde está involucrado también Javier y otros autores así, pues el perniciosus en Menorca y en Mallorca, pero el ariasis solo en Menorca. Entonces no tengo muy claro, sinceramente, Miguel Ángel, si el ariasis sí, si no, pero nos da igual. Es decir, lo importante es que el pernicioso nos afecta. Pero bueno, para que veáis esto. Y esto es lo que os quería enseñar, que es lo importante de todo este asunto del vector. Es decir, ¿dónde vive? Pues vive en lugares donde haya materia orgánica, zonas sombrías, vegetales, agujeros en paredes secas, no tenemos ninguno en Mallorca, arquetas, registros, ambientes humanizados, sótanos. Una palabra. Lo que nos quiere decir todo esto, perdonad, es que gestionar este vector es muy complicado.
es muy complicado. Así como el tigre lo podemos gestionar razonablemente, en teoría, este no es igual. Bueno, y luego encima que no hay una homogeneidad. Es decir, en una zona puede haber flebotomos, pero no significa que todos se comporten igual y que sea igual en esa área en particular, sino que hay diferentes condicionantes de microclimas que afectan a que pueden estar más en un sitio que en otro, ¿no? Y luego el tema de la fenología, que son las fluctuaciones de la densidad de la población. Y esto, pues también hay que tenerlo en cuenta y saber cuándo van a comenzar los periodos de transmisión o no. Es decir, es, como os decía, difícil. Y bueno, básicamente lo que os quiero, ya para finalizar con este tema, es que conocer todas esas características biológicas de los vectores es fundamental para poder establecer actividades de control y de gestión ambiental. Y nosotros, en España, desde hace ya unos años, no del abril del 23, porque esta es una segunda versión, en 2016 se aprobó el primer plan nacional, en aquel momento la de preparación y respuesta contra las enfermedades transmitidas por vectores. Y esto se modificó para actualizarlo en este año, el 23, y ya en un principio solo eran AEDES. En este año se incorporaron los CULES, responsables de West Nile virus, fiebre de Valle del Rif, etcétera, Usutu y tal. Y en el año pasado, garrapatas. Y ahora está prevista, si no recuerdo mal, y no me parece, la parte cuarto, flebotomos, que supongo que estáis trabajando con ello, porque a mí tengo como curiosidad para ver qué herramientas de gestión nos va a permitir para poder trabajar con ello. Bueno, el reservorio. Para mí esta es la parte básica de todo este asunto. Es decir, un reservorio es el animal que permite que ese patógeno se mantenga en un área geográfica determinada. Y aquí hay diferentes características que hay que tener en cuenta para que un animal, una especie animal, sirva de reservorio. Por una parte, debe tener hábitos gregarios, estar en número suficiente y además tiene que poder vivir el tiempo necesario para que pueda ser picado y los flebotomos infectarse. Por otra parte, la enfermedad que le genere ha de ser o crónica o subclínica, porque de esta manera, si no lo es, pues lógicamente no va a vivir el tiempo que necesita, ¿no? Y de esta manera, pues estarán los parásitos en esta cantidad suficiente y en tiempo para poder infectar al flebotomo. Luego hemos de tener una zona con una prevalencia de infección alta, ¿vale? Eso es importante para algún tipo de reservorio del que voy a hablar después, ¿vale? Y finalmente, que los aislamientos del parásito han de ser exactamente iguales en reservorios, en animales, y en personas y en vectores, ¿vale? Bueno, el perro es el pobre desgraciado al que siempre le ha tocado la China con la leishmania. Es decir, es el reservorio primario y es el que, en teoría, pues manifiesta la enfermedad de una forma más evidente, histórica. Pero hay más especies domésticas que está demostrado que pueden infectarse y pueden sufrir la enfermedad. Los gatos, cada vez más. Luego tengo una diapo específica de gatos. También los caballos, burros, vacas, ovejas. Ese es un estudio que se hizo el año pasado. Incluía las vacas y las ovejas. Nunca lo. Bueno, la verdad es que las ovejas, con el estudio este de aquí de Mallorca que se hizo del flebotomo, tenían cierto sentido, pero como tal, a nivel de enfermedad en el animal, no estaba tan claro. Y luego, especies silvestres, todas las que veis aquí. Y aquí las que nos interesan especialmente son pues, la rata negra, la liebre y el conejo. Bueno, el perro, reservorio primario, es el responsable, en teoría, de que tengamos el parásito aquí, en zona endémica. También le afecta la Leishmania infantum, como es lógico, y le produce una enfermedad que es la leishmaniosis canina. No voy a hablar, yo no soy clínico, pero que sepáis que los cuadros básicamente pueden ser cutáneos, pero generalmente pueden ser mixto o viscerales. Y luego su respuesta inmune, como os decía, humoral o celular. En función de esa respuesta, el animal va a manifestar la enfermedad de una manera o de otra, o no la manifestará. Generalmente los animales que presentan una respuesta celular no presentan sintomatología ninguna. Los que la presentan humoral muy fuerte son los que desarrollan de una manera rápida y clara la enfermedad. Hay factores que pueden variar con una respuesta, es decir, un animal, por ejemplo, la edad mismo, que es uno de los componentes que luego comentaremos, generalmente empiezan con respuestas celulares y acaban haciendo respuestas humorales, ¿vale? Pero bueno,
Luego, otro tema más complicado, es decir, no todos presentan la enfermedad de la misma manera. Hay diferentes manifestaciones en función de la raza. Sabéis, o habéis oído hablar, si alguien sabe de eso, ha tenido perros, que el ibicenco, el perro de raza ibicenca, el galgo ibicenco, es un perro que generalmente se considera muy resistente a la leishmania. Sin embargo, otras razas como el boxer, pues son súper susceptibles, ¿no? Luego la edad, como os decía, generalmente afecta más a cachorros y animales adultos, por lo mismo que a las personas. Ubicaciones donde se encuentran estos animales. Animales que están más tiempo fuera que dentro de un domicilio, lógicamente tienen más tendencia a sufrirla, lógico, están más expuestos al vector, en las horas además que el vector pica, se alimenta. Y luego el tema del sexo, en este caso en particular, parece ser que hay diferentes estudios, no están muy claros, de que puede afectar quizás de una manera mayor a machos adultos, pero queda mucha cosa, hay muchos que no lo han encontrado absolutamente determinante el tema del sexo como una variable, ¿vale? Y luego, lo que es muy importante, lo que veis aquí, que hay una elevada proporción de portadores asintomáticos y como lo que vemos después, son transmisores, ¿vale? Luego deciros que el diagnóstico es súper difícil. Es decir, yo cuando estudié en la facultad de hace muchos años, te hablaban de la limaniosis con un perfil que era la cara de payaso, no sé qué, tal y cual ha cambiado. O sea, la típica herida que no se cura durante meses y tal, acaba siendo una limania. Y como esto, cantidad de presentaciones, es difícil. No tenemos nosotros un protocolo para establecer un diagnóstico concreto que defina qué se considera un caso confirmado, sospechoso. No existe en veterinaria, ¿vale? Y hay grupos de debate y hay grupos técnicos trabajando con esto, ¿vale? Y aquí tenéis diferentes cuestiones, tanto laboratoriales como clínicas que se plantean, ¿no? Y luego que el tratamiento, bueno, parece ser que no es curativo. También hay alguna discrepancia al respecto, pero en general es mantenerla en un estado de cronicidad que no esté el animal afectado. Bueno, ¿qué sabemos de la limaniosis en Mallorca? Bueno, en Baleares, en Mallorca en particular, porque en Menorca la limania canina, ahora empiezan a verse casos, ¿no? Pero había una época que decían, no hay en Menorca. Pues aquí en Mallorca tenemos una prevalencia brutal. Luego veréis un par de estudios y alguna cosa más que no he añadido porque no he podido ni me he atrevido. Y luego, lo que os decía, que un perro infectado puede transmitir la Leishmania al flebotomo. Y ahí hay un porcentaje de infectividad que varía mucho en función también de lo que veis aquí, de esas variables. La sintomatología, por ejemplo, un animal muy sintomático, lógicamente va a ser mucho más transmisible que un animal que no lo sea, ¿no? O sea, con unos síntomas más severos. Pero es que lo importante de todo este asunto es que el 50-60% de infectados son asintomáticos y luego se habla que el 30% de esa transmisión es atribuible a esos animales. Es decir, si yo no sé si mi animal tiene leishmania y la tiene, están contribuyendo a lo que sería la difusión de la limania en el ambiente en el que estamos, ¿no? He leído un artículo que una revisión bibliográfica realizada en Argelia y otros países del Magreb, que ahí tienen un problema muy serio, y más o menos cuadran estas cifras, totalmente con lo que veis aquí también. Bueno, y luego otra cosa muy importante. No todo el mundo que tiene un animal sintomático lo trata. Ahora sabéis que hay una nueva ley de bienestar que se habla muchísimo, ¿no?, estos últimos años y obliga esa ley a que si tú tienes un animal le has de dar un cuidado sanitario íntegro y completo. Pero claro, esto lo ha de hacer cumplir alguien. Una cosa es lo que digan las normativas, otra cosa es que quién se encarga de poner el cascabel al gato, que en este caso aquí son los ayuntamientos. Y cada ayuntamiento pues funciona como funciona y llega donde llega, ¿no? Les han caído muchísimas atribuciones. Pero bueno, os lo quería comentar porque son problemas reales de lo que nos encontramos, ¿vale? Lo que sí está claro es que el tratamiento sí que disminuye el poder infestante de los perros afectados. Es decir, si un animal se trata, ya no es un problema. Bueno, el perro, pero hay otros reservorios. No sé si conocéis, en el año 2009 en Madrid tuvo un brote brutal de leishmania por una serie de circunstancias. Hay un documento que os pongo aquí, que lo podéis encontrar. Esto es un libro, lo podéis descargar, que editó la Comunidad de Madrid con el Colegio Veterinario de allí.
donde hay muchísimos artículos, todos los estudios que se hicieron con este brote, que fue realmente espectacular. Varios años estuvieron con mucho. Y básicamente es un problema de una zona que era una zona rural, que eran cotos de caza, que fueron integrados en un ámbito urbano, en Fuenlabrada, creo que era en Getafe, bueno, estaba con 3 municipios, no conozco muy bien la zona, pero que se transformaron en parques urbanos con una serie de características constructivas, autopistas que generaron allí, bueno, una serie de nichos, y como que ahí se cazaba, se dejó de cazar, proliferó de una manera brutal la población de liebres y conejos, y se descubrió que efectivamente, que el nuevo reservorio eran ellos. Se hicieron todas estas pruebas, se vio que tantos en PCR de piel y bazo, pues posibilidad mayor al 45%, en seroprevalencia, las liebres 74,1 y los conejos 45,7, gatos muy poquita cosa, como veis aquí, y perros nada, porque se miró, lo atribuyeron a los perros, pero los perros no fueron. Y luego se hizo xenodiagnóstico. Xenodiagnóstico, no sé si has hablado tú antes, es que tú expones los flebotomos a un animal que está infestado y ves si le pican y se infectan. Entonces lo que ahí demostraron es que, perdón, que ya tenía el teléfono en silencio, discúlpame, perdón. Pues en este caso demostraron que efectivamente, que no es que solo estuviese infectado el reservorio, el animal, sino que además lo podía transmitir al flebotomo y en consecuencia ese flebotomo podía infectar a otras personas, ¿vale? Ninguno tuvo lesiones, esto es muy importante también. Y luego también se estudió haciendo analíticas de la sangre que había comido el flebotomo, pues se vio que se habían alimentado esencialmente de conejos y de liebres. Bueno, pues esto ya demostró que tenemos dos animales nuevos, dos especies nuevas que nadie pensaba que podían ser reservorios de Leishmania. Y este último año se ha publicado este artículo, que es de la Universidad de Granada, concretamente ha hecho un estudio de asociación lineal positiva, como veis aquí, entre leishmaniosis humana y la carga de leishmania en conejos, en este caso, en diferentes comarcas de Granada, y también han determinado clarísimamente que los conejos están implicados. ¿Por qué? Entre varios motivos, por lo siguiente. Primero, porque viven en madrigueras, con lo cual es un ámbito fantástico para el flebotomo, como zona de cría. Segundo, porque viven, son gregarios, son diferentes animales. Tercera, porque tienen poco pelo y a nivel de las orejas han encontrado las mayores cantidades de leishmania efectiva. No, es un artículo súper interesante, ¿eh? Si lo queréis, yo, bueno, no es que lo tenga, está abierto y se puede consultar bien. Bueno, y luego vamos a hablar de gatos. El gato mm, históricamente no se asociaba a problemas de leishmania ni que fuera un reservorio, ¿vale? Pero cohabitan con los humanos, sí pasando, voy de mucha prisa, en zonas con elevada prevalencia, no presentan casi sintomatología, a excepción de los que tienen enfermedades que les afectan su sistema inmune, como la leucemia felina o la inmunodeficiencia felina. Tienen formas de leishmania efectivas en sangre periférica. Luego tienen costumbres nocturnas, con lo cual, ideal, y además van a zonas vegetales donde están los flebotomos, son picados, etcétera, ¿no? Entonces tienen una elevada exposición. Y todos los estudios que se están publicando, todos, te demuestran que cada vez tienen más evidencias para que esos animales sean un reservorio, en este caso secundario, asociado. Luego hay otras cuestiones, pero no voy a entrar ya. Bueno, estudios hay muchos, estos son los más antiguos que tenemos, pero lo que demuestran es que la prevalencia en perros de leishmania pues ha sido siempre muy elevada aquí en Baleares, llegando incluso aquí, como veis, a barbaridades, ¿no? Y luego hay otros estudios también aquí de fauna silvestre y de perros de perrera que también demuestra que ha habido, pues tienen contacto. No sabemos si en este caso pues infectivo o para otros o no. Y esto es lo que os quería poner. Mirad, esta es la población canina, felina que tenemos en Baleares. Tenemos casi 400.000 animales. Gatos 75.000. Y luego aquí por islas, ¿no? Ibiza, bueno, Mallorca la primera, luego viene Ibiza, luego viene Menorca y finalmente Formentera. Pero tenemos toda esta población canina como posible reservorio para, para la Alemania. Y luego tenemos un problema brutal de gatos comunitarios, las colonias felinas.
me acuerdo que hice una presentación en Manacor, en el año 2019. Hablaba de que el Ayuntamiento de Palma tenía 150 colonias, tal, 50 autorizadas. En una reunión que tuvimos hace un año, se estaba hablando quizás de más de 100.000 animales sin control. No lo sabemos. Y no tiene ningún control sanitario, lógicamente, ¿no? Bueno, que sepáis que a nivel de veterinaria es obligatoria la notificación. El problema es que no se notifica. Muy poquito. ¿Por qué? Ese es el formulario. Primero, porque es complicado, no es un sistema flexible, es muy difícil. Entonces, hay que facilitar y hay que dar un valor añadido al profesional para que notifique. Habéis visto que estamos un poco con muchos follones ahora y esto es una cosa más que hay que añadir. Bueno, pero aquí sí que tenéis que saber que se trabaja mucho a nivel preventivo y a nivel terapéutico con los animales. La gente cada vez está más mentalizada, se emplean diferentes sistemas, desde la vacunación, que últimamente cada vez hay un mayor impacto al respecto, y otras medidas de protección contra el vector que son súper eficaces. El famoso collar, un Seresto, puede ser una marca, ¿no? Pero de ese tipo, que protegen casi o disminuyen el riesgo de picada un 90%. Bueno, y finalmente, que sepáis que a nivel animal, pues hay un decreto, pero que no se ha desarrollado este apartado, que es la creación de un plan específico de control de leishmaniosis que establezca las pautas diagnósticas y terapéuticas para los animales, la notificación oficial, establecerla de una manera razonable y sencilla, acciones de control de animales abandonados, ahí tenemos problemas, las medidas de protección de animales de compañía y sobre todo la educación sanitaria. ¿Vale? Entonces, como conclusión, ya para acabar, una enfermedad muy compleja, de un abordaje muy difícil, que es endémica, pero al ser endémica nos permite tener un gran conocimiento, especialmente de la canina, ¿no? Porque hace muchos años que los veterinarios trabajamos con esto. Que hace falta más recursos, más investigación y que es imprescindible incrementar la vigilancia, mejorar la notificación, especialmente el animal, y luego que el abordaje One Health va a ser imprescindible. Entonces, hemos de esperar que se apliquen y desarrollen esos planes que os decía, tanto de control de vectores como este de control animal. Y yo con esto, sí, lo último. Al ser tan difícil y tan compleja, pues lo que hemos de trabajar mucho es con la educación sanitaria, de la población en general, de los propietarios de animales y sobre todo también de los grupos de riesgo, que son los más susceptibles a sufrirla y a padecer un problema clínico.